Saludos a todos. Una entrevista más que podemos compartir con ustedes. El tema principal de hoy día es la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios y cómo aplicarla en nuestras vidas. Y le damos la bienvenida a nuestra hermana Carmen. Es un placer para nosotros tenerla, una hermana que lleva muchos años en nuestra iglesia, una hermana que ha vivido muchas etapas en nuestra iglesia, ha vivido muchas situaciones y para nosotros como jóvenes es un gusto y un placer poder entrevistar y conocer un poco más de su historia y de su vida y cómo ella nos puede ayudar también a entender cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Como primera pregunta, hermana Carmen, ¿por qué cree usted que es tan importante que diariamente los hijos de Dios leamos la Biblia? Bueno, primero que todo, buenas noches. Creo que es súper importante porque ahí sale todo como Dios nos enseña a nosotros comportarnos y llevarnos a la vida diaria como verdaderos hijos de Dios. Ahí sale todo lo que uno vaya a necesitar. Lo busca a través de la palabra, porque la palabra, todos sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Él. Entonces, de ahí nosotros podemos sacar todo. La tristeza, la angustia, el problema, la dificultad, todo. Sabemos que leer la palabra es solo el primer paso, porque lo que realmente transforma al ser humano es cuando aplica la palabra. ¿Qué consejo le podría dar usted a alguien que está luchando por poner en práctica lo que lee en la palabra de Dios? Bueno, yo creo que el hecho de leer la palabra es, como decías tú, súper importante. Porque de ahí viene todo, o sea, acompañado de una oración para que Dios abra el entendimiento y nos diga de qué se trata lo que nosotros, porque muchas veces hay personas que no entienden la palabra, quizás la malinterpretan. Entonces, ¿de qué forma uno puede saber interpretar bien la palabra? A través de una oración. Muchas veces escuchamos que la Biblia es el alimento espiritual, ¿cierto? Lo hemos escuchado en predicaciones, siempre escuchamos que ese es nuestro alimento espiritual, el alimento espiritual del Hijo de Dios. ¿Cómo ha experimentado usted este alimento en su vida? Es difícil la pregunta, no es fácil porque en los tiempos que estamos viviendo, o sea, no es una excusa. En todo caso, experimentar la palabra de Dios no es una excusa, decir que estamos en los malos tiempos, se puede decir de alguna manera, y aferrarse a eso, sobre todo a las promesas que Dios nos tiene, la Biblia llena de puras promesas, tratar de atesorarlas para nosotros y de ahí tratar de experimentar en cada una de ellas algo nuevo, algo distinto. Aquí viene una pregunta clave para nuestra hermana Carmen. La Biblia es un libro vivo que habla en distintas temporadas. ¿Cómo ha experimentado usted, y aquí entramos ya a lo que usted ha vivido personalmente con la palabra de Dios? Usted nos comentaba y se identifica con un pasaje de la Biblia que está en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Y esta historia habla de la viuda y el profeta Eliseo. ¿Qué significa esta historia para usted y cómo la aplica en su vida? Hace 12 años que falleció mi esposo y para mí fue terrible como todas las muertes, que nadie está preparado para eso, pero para mí lo que es como experimento yo la palabra, la Biblia en este caso, de poder que entre en uno para poder ayudarse, fue cuando yo empecé a leer a los 17 días que había fallecido mi esposo, 17 días, a mí me nombraron para predicar la palabra de Dios, 17 días de viuda. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo me haces esto? ¿Qué hago yo? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? Tomé la Biblia y me fue a Segunda de Reyes y me acordé de la viuda que estaba desesperada. A través de Dios le dijo que fuera a buscar a Eliseo para contarle que su esposo había fallecido, que era un siervo del Señor, y que qué hacía. Y él le dijo, pero ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, no tengo nada. Ella tenía una vasija de aceite. Entonces él le dice, ve, le dice, y empieza a pedir vasijas vacías, no pocas. Y ella hizo tal cual el profeta le había dicho a través de Dios. Y ella empezó a buscar vasijas y las empezó a llenar con ese aceite que ella tenía en su casa. Habían unos acreedores que querían pagarse de alguna manera lo que habían quedado de deuda, digamos, para el fallecimiento de su esposo. Entonces ellos querían cobrarse a través de sus hijos, querían llevarse a sus 2 hijos para hacerlos esclavos. Entonces, y por eso Dios le dijo a través de Eliseo que juntara aceite en las vasijas, y ella juntó tanto aceite, y cuando ella le dijo a su hijo, trae más vasijas, no había más vasijas. Después ella vendió todas esas vasijas. Ella no tuvo necesidad después de seguir pidiendo, que ella tuvo lo suficiente para mantenerse ella y sus hijos.
gracias al Señor, mi esposo no me dejó, digamos así, como aparentemente abandonada en lo material, pero yo me puse en el lugar de ella porque mi hijo menor tenía 10 años cuando falleció su papá, el otro tenía 20 años y el otro tenía 25 años, ya eran grandes, pero de todas maneras igual la falta del marido, del esposo, del padre, es súper triste. Entonces yo dije, yo voy a hacer lo que es esta viuda. Quizás yo no voy a juntar las hijas de aceite por los tiempos que estamos viviendo hoy día. No junté las hijas de aceite, pero yo nunca fui a ninguna parte a pedir nada a nadie. Yo solamente me clamé al Señor y le enseñé a mis hijos a que el Señor es nuestro proveedor y no nos va a faltar porque Él era el sustento del hogar en ese tiempo. Yo trabajaba esporádicamente, mis hijos estaban jóvenes, igual tenían su trabajo, pero su trabajo chico, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entonces experimentarlo a través de yo, a quién puedo yo aconsejar a alguien, y sabes tú lo más importante, yo nunca, yo he cumplido 12 años con mi esposo fallecido y yo nunca fui a un médico. Todos me decían, anda un psicólogo, anda un médico, anda acá, anda allá. Yo no fui a ninguna parte, yo solamente le clamé al Señor y a Él me entregué y a Él dije, tú eres mi sustento, tú me quitaste a mi esposo, decía yo, imagínate, yo decía, tú me quitaste a mi esposo, pues ahora tú me mantienes. ¿Cómo? No sé. Pero ese pensamiento me ayudó tanto a creer más en Dios de lo que ya creía, creer más en Él y enseñarle a mis hijos que la provisión viene de parte de Dios. Amén. Que yo hace poco una hermana de la iglesia quedó viuda y yo le decía, mira, si tienes que llorar, llora, no te prives, porque yo lloraba, y eso como que me descargaba, o lloraba, oraba, le pedía al Señor que me ayudara, que ayudara a mis hijos. Entonces, ¿yo qué puedo experimentar sobre esta historia? De que cuando una persona está pasando por un problema así, una mujer, sobre todo una mujer viuda, porque eso es lo que yo puedo decir, porque eso fue lo que yo pasé, porque hay que pasar las cosas para entenderlas. Exacto. Entonces yo le decía a esta hermana que ya lleva viuda un par de meses y yo le decía a ella, llora, si tienes que llorar, no le hagas caso a nadie que dice, no llore, no llora lo suficiente. Y me dice, estás llorando, dile a Dios que te ayude porque yo eso hice. Y a mí me ayudó mucho. Bueno, gracias al Señor después, el Señor me devolvió otro marido, el que tengo actualmente, y yo soy feliz con él, es un amor, él es tierno, es amoroso, tan bueno como el primero. Y ahí nos damos cuenta que siempre hay algo con lo que nosotros nos vamos a identificar. La palabra es tan perfecta que pueden haber historia, hay promesa, hay profecía, hay muchas cosas que las podemos aplicar en nuestra vida en el momento difícil, en el momento bueno también, cuando estamos alegres, cuando estamos felices. Y le agradecemos a usted que nos pueda compartir esto porque sabemos que en el caso suyo no va a ser la única viuda. A lo mejor detrás de este video alguna viuda lo va a escuchar y es un dolor que se entiende cuando está en la situación. Porque yo creo que yo no lo entendería porque no lo he vivido. Pero el que lo ha vivido lo entiende y ese sí puede ir a aconsejar a otra persona cómo salir de la tristeza, del dolor. Porque como usted bien dijo, usted se quedó con 3 hijos. Y su fe fue que Dios iba a proveer, así como proveyó a la viuda, ¿verdad? Así. Y así fue con usted. Y claro, le hacemos esta pregunta ahora. ¿Usted vio la provisión en su vida? Con esa fe que usted tenía, vio que Dios proveyó todos estos años. Y lo más importante, ¿sabes qué? De toda esta historia y de la historia mía, digo yo, porque la palabra de Dios no es historia, es algo real. Claro. De la historia mía, de mi vida, es que esto es algo genuino, real, que a mí me pasó. Y lo más importante, que el dolor nunca quizás no se va a acabar, quizás la tristeza no, el olvido menos, pero si uno lo sobrelleva. Exacto. A través del Señor, de Dios, que Dios es el que te provee, porque yo no, había un momento que yo quería llorar, gritar y pelear y enojarme con Dios y enojarme con la vida y enojarme con todo, pero ahí venía el Señor y me decía, no, yo estoy contigo, yo te ayudo, como es un salmo, yo te ayudo. Y así fue, hasta el día de hoy, imagínense, y de yapa, como se dice, o de premio, Dios me premió con otro hombre igual de bueno que él, Hijo de Dios. hijo del Señor, un Sí. hombre maravilloso, Esas son las cosas que hace Dios. que se ganó a mis hijos también, porque mis hijos lo quieren mucho. Entonces eso yo no digo que la vida ya le va a pasar lo mismo que a mí, porque son diferentes historias. Quizá una mujer puede quedarse toda la vida sola y no va a pasar nada, todo lo contrario, ella busca su
su forma de poder estar bien con Dios o con la vida, o no sé cómo llamarlo. Pero en el caso mío, yo estoy agradecida de Dios. Aún cuando mi esposo falleció, en el momento que yo lo vi, que falleció, que murió en mis brazos y en el brazo de mis hijos, falleció, tú lo conociste de chiquitita, de un año, más o menos. Se murió en mis brazos, yo lo dejé en la cama y me fui al comedor a poner una alabanza de Gladys Muñoz, alaba a Dios. Que fue la misma que hizo en el entierro de... La misma, que él me pidió una vez que si algún día él se moría, le pusiéramos esa alabanza de Gladys Muñoz, alaba a Dios. Y así fue. Yo alabé a Dios y toda la gente puede haber dicho, esta mujer está loca, o esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Cómo está cantando? No está ni su marido acá, minutos que falleció, y está cantando a Dios, y la palabra decía, o sea, la canción decía, si está llorando alaba, si está sufriendo alaba, la alabanza él escuchará. Entonces son experiencias vividas que duelen, pero si pueden ayudar a otras personas a pasar lo que yo pasé. Quizá de diferente manera, pero sí Dios puede hacer muchas cosas, no muchas, todas las cosas que Él quiere. Amén. Bueno, entonces como podemos ver, hay una historia de la Biblia, algo que pasó en la Biblia, que en el caso de nuestra hermana le sirvió para dar fortaleza, para tener fe como lo tuvo esta viuda. Así es. Entonces entendemos que la palabra de Dios es muy importante en nuestra vida, que tenemos que leer la palabra, porque la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios alienta, la palabra de Dios ayuda, pero somos nosotros quienes tenemos que ir a la palabra en el momento difícil. Como usted lo dijo, a las 2 semanas o las 3 semanas de perder a su esposo le tocó predicar 17 días. 17 días y fue la palabra, porque en realidad en la palabra es donde está la respuesta a todas nuestras cosas. Entonces, le agradecemos este tiempo de que usted haya podido compartir su testimonio. Gracias a ustedes por invitarme. Y entender y decirle a las personas que están detrás de la cámara que le aman la palabra, porque la palabra nos hace bien. La palabra nos transforma. Y nos da mucho conocimiento para conocer más a Dios. Exacto. Porque alguien puede decir, ¿cómo conozco a Dios? Él lea la palabra y ahí va a conocer a Él, porque Dios da conocimiento. El Espíritu viene, pero Él tiene que tener, una persona cristiana, tiene que tener conocimiento también. Exacto. Eso es súper importante. Así que le agradecemos a las personas que están escuchándonos. Amén. Y que el Señor les bendiga. Amén.